Me parece que la gobernación está instaurada y que el pueblo se deja gobernar, a veces demasiado. Seguinos en Instagram, ingobernables_tras la sierra. 11 de la mañana, 4 minutos. Seguimos aquí en la 89.7 FM GOM para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, y como charlábamos un poquito ahí, anticipábamos al principio del programa, uno de los sectores en donde el ajuste se manifiesta de manera más brutal es en el sector de la discapacidad. Ya estamos ahí, del otro lado de línea, charlando con Laura, de la Asamblea Discas en Lucha, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Laura, te damos acá la bienvenida al programa y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Hola, buen día, un placer estar con ustedes. Las ganas que tengo de estar con ustedes en Tras la Sierra, ¿no? Pero acá en la ciudad. Bueno, ya sabés que te esperamos cuando tengas ganas, acá te recibimos con gusto. Buenísimo, hacemos un campamento disca ahí. Dale, estaría buenísimo. Bueno, un placer que nos abran el micrófono, básicamente. Y es importantísimo, me parece, en este momento. A nosotros lo que nos pasa acá, igual en el programa, es que como que todos los días aparece alguna temática a abordar distinta, ¿no? No sorpresiva, pues son temáticas que generalmente tratamos en el programa, pero de repente se empiezan a abrir a lugares que uno no se imaginaba. Una palabra que viene sonando mucho en algunos de los casos, y me parece que digamos que se acopla a esta situación, es el tema de lo humano, o de lo inhumano, ¿no? Quizá en ciertas políticas hacia ciertos sectores, ¿no? Claro, porque en realidad todo esto tiene que ver con una, brutal política del Estado de objetivizarnos, ¿no? De sacarnos lo subjetivo, lo humano y transformarnos en objetos de compra, venta, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Por eso supongo que deben estar abordando todos los días alguna quita de derechos que viene de la mano con esto. Sí, ¿no? De una. Y hemos tratado algunas problemáticas puntuales de personas con discapacidad aquí en la zona, que te cuento, ya que estamos al aire, es un área que a veces estaba muy invisibilizada, ¿no? En los últimos años. Sí. Y que de repente aflora, ¿no? Pará, esto existe y existe en todos lados y acá en el Valle también. Sí, la verdad es que las personas con discapacidad históricamente fuimos invisibilizadas, por eso ustedes lo que van a ver es que sí hay muchas asociaciones, organizaciones, pero habitualmente de familiares o de prestadores de discapacidad. Y bueno, y ahora despacito, de a poco, sin pedir permiso, pero sí insistiendo en nuestro protagonismo, nos estamos organizando las personas con discapacidad. No es que es algo de 2020 y pico, sino que en la dictadura militar también hubo discas que se organizaron, o sea, históricamente las hubo a las personas con discapacidad organizadas, pero estamos viendo e intentando que esta quita de derechos, que sí se está visibilizando un poco más, pero siempre en general del lugar de las familias y los prestadores, tome el protagonismo quienes verdaderamente somos el colectivo más vulnerado, más vulnerabilizado, porque hay una connivencia y una violencia del Estado, hay como un genocidio, digamos, por parte del Estado para ejercer esta vulneración de derechos hacia nuestro colectivo. Y en esto se sustenta en realidad que tenemos que ejercer el recorte de los derechos, porque lo que necesita el gobierno es ajustar
según lo que le exige el Fondo Monetario. Y si el Fondo Monetario exige un determinado recorte de prestaciones, de pensiones, etcétera, etcétera, lo que va a suceder es que no solamente, digamos, esto recorta en discapacidad, sino también en otros sectores que están vulnerados, ¿no? O sea, como puede ser los trabajadores del Estado o los jubilados, los docentes, la salud pública, etcétera, ¿no? Pero todo esto se sustenta justamente porque hay una política de Estado que tiene que recortar derechos. Y algunos de los derechos que se nos están recortando son las pensiones no contributivas, y esto supongo que les debe estar pasando ahí en el Valle, Sí, por supuesto. que les llegan carta documento, ¿no? Sí, tremendo. Carta documento que tenés que ya de por sí llevar adelante tu discapacidad, tenés que certificar, como decir, sí, yo la tengo y me tengo que ir 200 kilómetros. ¿Cuán disca sos? Es Mostrame tremendo. que sos muy disca. Sí, es tremendo. ¿Cómo romper con el, no sé cómo decirlo, pero con el imaginario social? Capacitismo. Con lo que El vos... capacitismo se llama eso. ¿Cómo? Capacitismo se llama. Ajá. Ese tipo de violencia. Ahí va. ¿Cómo romper con eso? Sería como la reproducción de estos estereotipos que funcionan en todos lados, ¿no? Como territorialmente con, no sé, por ejemplo, se hace el disca para cobrar la pensión. Claro, Ese sería un estereotipo, podría ser uno, ¿no? sí. Se hace el disca porque quiere viajar gratis en el colectivo. Ok. Sí, como si fuera muy fácil. Sí, de por sí es re difícil. Y de por sí como si ser, o sea, como si tener una discapacidad, es por tener un beneficio, con todo lo que implica llevar adelante vivir, ¿no? Con una discapacidad, culturalmente, Claro, socialmente, o sea, es increíble. Tal cual. Es todo el tiempo tener que romper barreras. Barreras desde el lugar y sobre todo las barreras actitudinales. Esto de justamente el ideario colectivo, de que porque tenés una discapacidad no podés trabajar, que porque tenés una discapacidad te tienen que atender todo el tiempo. Y sí, por supuesto, hay personas que sí necesitan que las atiendan y hay personas que necesitan apoyos, que es para generarles más autonomía, pero eso no te baja el precio. Ese es el punto, que con ese discurso estamos habilitando a que ciertas políticas de ciertos gobiernos generen discursos de odio y de desigualdad, que dicen, bueno, a ver, no, nosotros queremos igualdad ante la ley. Con eso de igualdad ante la ley lo que te dicen es, a mí no me importa que vos tengas socialmente un grado de desigualdad porque no te quieren dar laburo. Bueno, si no tenés laburo y no tenés pensión, que se ocupe tu familia de mantenerte, ¿no? Eso es un poco lo que quiere, lo que se suscribe, digamos, Claro, a partir claro. de estos discursos de odio. Y qué difícil, ¿no? Digo, yo te decía desmembrar, no sé qué palabra utilizaba, pero qué difícil porque son discursos que se reproducen en un montón de lugares. Y a veces, no sé, son muy herméticos. Yo te digo, en la charla de vecino a vecino, están ¿no? arraigados. Sí, están súper arraigados. Y en realidad creo que eso es lo más difícil, porque la verdad es, bueno, nosotros como personas con discapacidad nos organizamos. El otro día, por ejemplo, estuvimos en la puerta del anexo del Congreso. Hubo en muchos puntos del país, hubo concentraciones de personas con discapacidad, familiares, prestadores, todo el colectivo junto. Pero, o sea, eso lo podemos lograr. De repente podemos hacer que más gente venga a luchar, garantizarle un montón de ajustes razonables a las personas para que puedan venir a movilizar. Por ejemplo, la Asamblea de Discas en Lucha armó botiquines sensoriales para que las personas neurodivergentes puedan venir y no se desregulen. Habitualmente tenemos cerquita algún espacio distendido para que si alguien se siente un poco mal puede ir a refugiarse un rato. Organizamos
Las convocatorias tienen toda descripción de imagen para que la gente ciega se entere. Tratamos de tener siempre en las asambleas intérpretes de lengua de señas. Esas acciones son las que garantizan la participación política de las personas. Lo vamos logrando de a poco. Pero lo que sucede es que está muy arraigado en la sociedad y desde afuera un montón de conceptos acerca de nuestras corporalidades, nuestras identidades. Esas son las cosas que más nos cuesta eliminar, porque las movilizaciones las hacemos y de hecho bancamos, nos plantamos en la puerta del anexo y logramos que se diera dictamen al proyecto de ley de emergencia en discapacidad. O sea, y vamos a seguir plantándonos cuando el proyecto esté tratándose en el recinto. Vamos a intentar que nos escuchen a las personas con discapacidad para ponerle más perspectiva de discapacidad a la ley, porque es poco profunda para lo que entendemos desde esta asamblea, pero también hay que bancarla, porque que sí hay emergencia, sí hay emergencia. Que sí queremos que haya emergencia, desde luego que queremos que se declare. Pero lo que nos parece es que es liviana, por decirlo de alguna manera. Que habría que pronunciarse en muchas más cuestiones, sobre todo en el gran problema en discapacidad, que es el acceso al trabajo. Ahí va. Sí, que ahí se empiezan las temáticas se empiezan a vincular muy fuerte. Justo te quería preguntar por eso, ¿no? O sea, el proyecto, este proyecto en qué situación está, para quien está escuchando, ¿no? Y capaz o repite una frase que escucha o no tiene capaz mucho conocimiento, puntualmente, ¿cuáles son las políticas, los derechos en este momento que mayormente están siendo afectados también? Bueno, vamos por partes. Primero, lo de la ley. La ley declara emergencia en discapacidad. El proyecto de ley todavía no es ley, ¿sí? Es un proyecto que declara emergencia en discapacidad, que a su vez incorpora un nuevo formato de pensiones no contributivas que van a ser igual de hambre porque van a ser lo mismo el 70% de una jubilación mínima, eso es lo que cobra un disca, ¿no? Pero va a ser una pensión no por invalidez laboral, sino que se ajusta a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una pensión por discapacidad y vulnerabilidad social, así se llaman, o algo parecido. Sí. Capaz perdonen si no tengo el concepto exacto. También pide que se ajusten está mal usado el término, pero que se incorporen y se socialice, digamos, se actualicen las prestaciones, porque las prestaciones en discapacidad, si bien están cobrando muy tarde, por ejemplo, a 3 meses después de haber laburado, y cobran sueldos bastante bajos también, lo que sucede es que muchas instituciones, por no tener la guita, no pagaron las cargas sociales. Bueno, se insta al Estado a garantizar a esas instituciones que puedan pagar las cargas sociales de los trabajadores prestadores. Después, algo muy interesante es que los empleados de los talleres protegidos, que es un servicio federal, van a empezar a cobrar, en lugar de los 28.000 mensuales que cobran actualmente, no estoy haciendo ningún chiste, cobran 28.000 pesos por mes. Sí, el sueldo no saben qué hacer con tanta plata. Con ese sueldo pasarían en realidad a cobrar un sueldo mínimo vital y móvil, un salario mínimo vital y móvil. Esa es la idea del proyecto. Por eso se le dio dictamen a partir de la lucha popular y la Agencia Nacional de Discapacidad, inmediatamente se dio el dictamen, salió a hacer un comunicado oponiéndose al proyecto de ley. Dicen que es inviable, que es retrógrado, que es volver a modelos ya que fracasaron. Yo el único modelo que veo que fracasó es el que está aplicando este gobierno, ¿no?
que es el modelo de desigualdad. Pero bueno, quizás nuestro colectivo es el equivocado, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Tremendo, aparte, o sea, la Agencia Nacional de Discapacidad debería ser, ¿no?, el área encargada Desde luego. de garantizar esos derechos, por supuesto. Y por ahora se encargó de despedir a 350 trabajadores, entre ellos personas con discapacidad, personas del cupo travesti trans, embarazadas, personas con licencias psiquiátricas, y esto no es ningún comunicado, esto es la purísima realidad. Desbarató totalmente el área de accesibilidad, o sea, si eso no es retrógrado, ¿qué cosa es ser retrógrado, no? Entonces, despidos, digamos, por un lado, despido obviamente también a eso, ¿no?, que decís vos, a ciertos sectores, ¿no?, a ciertos trabajadores, trabajadoras particulares. El vaciamiento, muy específico. Vaciamiento, ¿sí?, por supuesto, y desterritorialización. Ahí va. Porque lo que más se despidió fue en las provincias. Las provincias tienen que hacer trámites, las provincias no, las personas de las provincias, ¿sí?, tienen que hacer trámites y no saben ni a dónde ir, tienen información falsa, incoherente. La agencia eliminó, digamos, muchos sectores y lo derivó a las provincias, que no saben muchas veces cómo accionar, tampoco tienen información al respecto. O sea, todo esto, cuando uno dice, qué bueno, están despidiendo a todos los ñoquis. Cuando uno dice esto, lo que tiene que tener muy claro es que en la mayoría de los casos estos despidos encierran quita de derechos. Cuando yo quiero ir a hacerme un documento nuevo, cuando yo quiero ir a averiguar algo, un trámite que tengo vigente, vencido, lo que sea, bueno, me voy a encontrar con una mesa vacía, con ese trabajador que ya no está, y ese derecho que no lo puedo ejercer. Eso es lo que tiene que entender la gente. De una, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, si querés te sigo diciendo qué otros quilombos tenemos. Sí. Tenemos un par más. Sí, dale. Bueno, nos amenazaron con que se iba a desregular el sistema de prestaciones básicas, que no solo es en salud, sino también en educación, en transporte, y el nomenclador, que es básicamente la guita que se le tiene que pagar, serían como las paritarias. Sí. Para todos los trabajadores, pero bueno, las paritarias en el ámbito de las prestaciones, lo que las obras sociales están obligadas a destinar a las prestaciones, a los prestadores, trabajadores muchas veces independientes, que llevan su presupuesto a la obra social, tienen que esperar que se lo habilite. Bueno, es toda una burocracia que encima está mal pagada y a destiempo. Bueno, esto un poco lo mencionábamos antes. Sí. También lo que está sucediendo, bueno, con las pensiones no contributivas, que hablábamos de las cartas documento, lo que pasa con las cartas documento es que muchas personas no comprenden lo que les llega, no saben a dónde tienen que ir, no saben qué estudios tienen que llevar, quizás ni siquiera se dan por informadas, porque son personas ciegas que les llega un papel en tinta. Son personas sordas, claro, que no hablan español, que no pueden leer y que se comunican, por ejemplo, en lengua de señas. Ayer me comentaban compas del Observatorio de Mendoza que lograron mandar las cartas documento a todas las personas usuarias por WhatsApp. Imagínense si eso no lo podría hacer el organismo. No le correspondería hacerlo el organismo, accesibilizar eso. Pero claro, despidieron a toda la gente del área de accesibilidad y no tienen quien se les ocurra estas ideas, ¿no? De una. Y bueno, los avasallé. No, está bien. Es así, es tremendo y es como es. ¿Cómo es entonces ahí, no? Un poquito lo contabas, pero bueno, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo piensan seguir ahora para adelante, digamos? Bueno, por lo pronto estamos haciendo asambleas quincenales, pero de esas quincenales, una vez por mes son virtuales, con la idea de federalizar. La del sábado pasado, por ejemplo, fue virtual.
la de este sábado no hay, el siguiente sería presencial. Bueno, las presenciales son en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo que aspiramos es que cada territorio pueda tener su pequeña asamblea y que todas las asambleas sean presenciales en cada territorio. Para eso nos falta, porque bueno, lo que hablábamos un poco, la participación política de las personas con discapacidad históricamente estuvo vedada. No es que de la noche a la mañana vamos a lograr que sea totalmente accesible nuestra participación. Bueno, estas asambleas son una forma de participación. A su vez estamos coordinando con jubilades, desde que los jubilades empezaron a hacer las rondas en el Congreso, con Radio Abierta, siempre nos dieron lugar. Nuestras luchas están muy vinculadas justamente por el grado de hambre, ¿no? El hambre es lo que nos vincula, y el avasallamiento de nuestros derechos. Y también estamos articulando con un montón de otros sectores, con otras asambleas, con salud. Estuvimos apoyando a los compañeros del Hospital Bonaparte, porque la salud mental está totalmente bastardeada. No hablamos nada de salud mental, pero tiene que ver con el colectivo de discapacidad, la salud mental, y han cerrado muchos lugares de medio camino. O sea, todo lo que tiene que ver con la ley de salud mental, que era de avanzada en nuestro país, lo están retrotrayendo al sistema manicomial de nuevo. Entonces, también estamos en pie de lucha por esto. Y bueno, nos seguimos organizando, coordinando las luchas con otros sectores, porque soles no vamos a poder hacer nada, y en las asambleas. Pero nos pueden buscar como Discas en Lucha en Instagram. Los obligamos a que nos busquen en Instagram y que nos sigan y que nos vayan contando también en sus territorios qué es lo que está pasando. Nuestro último documento que estamos por sacar, un poco en respuesta al comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene que ver también con todos los demás derechos, con los recursos naturales, con cómo están entregándonos a los mercados, por qué las industrias farmacéuticas la está levantando en pala mientras las personas que tienen cáncer no pueden tener sus remedios oncológicos, ni las personas que utilizan medicación, psicofármacos, no sé, las personas que tienen que tomar anticonvulsivos están haciendo trueques y cambiando ropa por medicación porque no la pueden pagar. O sea, todas estas cosas queremos que nos las cuenten, queremos que llegue a nosotros su territorio. Por eso es importante que nos sigan. Discas en Lucha, ahí en Instagram, ahí entonces el punto de contacto, ¿no? Para quien está escuchando, para quien quiera comunicarse, tanto para buscar información como para eso. Está bueno intercambiar ahí experiencia. Tal cual. Y bueno, y ustedes que siempre nos bancan la parada, los medios alternativos y los medios populares. Bueno, Laura, la verdad que te agradecemos muchísimo este ratito que te tomaste para poder acá contar un poco al aire. Y por supuesto que vamos a seguir en contacto ahí para todo lo que siga ahí surgiendo. El agradecimiento es nuestro y bueno, arriba la lucha. De una, de una. Te mando un abrazo enorme y ahí para toda la gente. Un abrazo fuerte, che. Bueno, ahí tenés un poquito del panorama de la lucha, ¿no? Por los derechos de las personas con discapacidad y del tremendo ajuste y de tremendo avasallamiento, ¿no? De los derechos por parte de las políticas públicas del gobierno nacional hacia ese sector. Está clarísimo, el que lo quiera ver lo puede ver bastante bien. Muchas gracias, Laura, ahí integrante de la Asamblea Discas en Lucha.